Andy, y con este tema, retomando todo este tema de crecimiento, hay un entorno, si lo vemos, favorable para el tema de crecimiento económico este año, ¿verdad? Por un lado, nosotros tenemos una remesa que se tuviste más de 30% en enero, 20 y pico por ciento en febrero. Eso va a seguir de manera importante este año. Obviamente ya venía creciendo mucho a partir de junio, julio, y vamos a ver que la tasa de crecimiento de las remesas se van a desacelerar un poquito, pero igual, yo creo que las remesas este año podrían superar el año pasado más de un 15 o un 18%. Con eso, obviamente, eso tiene un impacto en consumo interesante, porque eso llega a una clase media baja, inclusive una clase baja, con una alta propensión marginal a consumir, con lo cual eso obviamente eventualmente va a entrar a la economía y va a dinamizar la economía. Por otro lado, el turismo dentro de la región, tú lo ves en todas las instancias, quizás somos una de las economías que tenemos una mejor perspectiva en términos de que vuelve el turismo. Estados Unidos está, la semana pasada estuve conversando con un economista dominicano que vive en Estados Unidos y me decía, mira Jacqueline, la gente lo que quiere es salir, la gente está desesperada. Los niveles de ahorro de los estadounidenses están históricamente altos, entonces tienen mucha plata, quieren salir. Tú vas a Miami, Andy, y ahí parece que el coronavirus no ha pasado, la gente bajando, obviamente yéndose hacia los lugares más cálidos de Estados Unidos, mientras tanto, y eso obviamente lo vamos a ver aquí en Dominicana, con lo cual vas a tener un impacto positivo con remesa y turismo, tanto en consumo como en el tema cambiario. Tenemos un Banco Central que además de todo, la banca tiene una liquidez inmensa, estamos 50,000 y pico de millones en términos de liquidez, por encima unos 52,000 millones. Obviamente, y Banco Central que acaba de liberar recientemente también recursos para mantener las tasas relativamente bajas. Entonces, todo ese escenario te da a ti un año 2021 con una fuerte probabilidad de crecimiento. Por otro lado, obviamente, toda esa plata que hay a nivel mundial, va a venir eventualmente también en temas de inversión en República Dominicana y está causando, como hablamos la semana pasada, presiones sobre los precios, ¿verdad? O sea, la oferta quizá no se ha ajustado tan fuerte como lo ha hecho el ingreso disponible de las personas que consumen bienes y servicios. Y claramente estamos viendo algunos incrementos en algunos precios, incluyendo precio de combustible, precio de los commodities, precio de alimentos. Y de hecho, Andy, cuando uno analiza qué ha pasado con el precio de los commodities, con la depreciación cambiaria, la inflación está muy por debajo de lo que estamos viendo. O sea, cuando tú analizas los aceites, que han tenido incremento hasta del 40%, que cuando tú a eso le entra una devaluación del 8% y te da casi un 50%, pero cuando tú ves la inflación de los aceites puede estar en un 18, un 20 internamente. También cuando tú vas a otros alimentos como la carne, como el maíz, como la soya, como el sorgo, casi todos están sufriendo incrementos superiores al 20, 25 y hasta 30%. De cuando tú le entras a la inflación son incrementos entre 30 y 40. Y la inflación local hoy en día, cuando tú tomas solamente alimentos, obviamente está en dos dígitos, pero está muy por debajo de eso. ¿Qué es lo que ha pasado también? Que como la industria de alimentos ha tenido un shock positivo en cantidad, porque toda esta ayuda que ha dado el gobierno y toda esta remesa que han ido a estas clases sociales más bajas que tienen una alta propensión a consumir bienes y servicios corrientes, sobre todo el tema de alimentos, pues las empresas quizá lo que han asumido el margen más bajo, pero con una cantidad mucho más alta, ¿verdad? Entonces, todo lo que es la industria de importación de alimentos y de alimentos, pues ha tratado de lidiar con esta situación y de no pasar todo el choque a inflación. Pero ese tema de inflación es una realidad internacional, de una realidad internacional, que como país, vuelvo y te digo, lo que tenemos que hacer es empujar el crecimiento económico, identificar lo más afectados de manera específica e ir en apoyo directo a esos más afectados de manera específica y no hacerlo cross-border, porque así como hay mucha gente que ha ahorrado en Estados Unidos, en República Dominicana también. Y el impacto en las diferentes clases sociales pues ha sido diferente de la pandemia. Cuando hacemos cambios, crossover de precios, sin ningún tipo de distinción, pues en ocasiones tendemos inclusive a deteriorar el impacto relativo, ¿verdad?
Por ejemplo, cuando tú te vas al caso, como tú decías, de combustible, y tú ves el consumo de combustible por quintil y de transporte, inclusive te das cuenta que en el quintil de mayor ingreso, todo lo que tiene que ver con compra de vehículos, combustible, lubricante, está ubicado en el quintil de mayor precio. Este incremento en los precios le está dando más duro a la gente de más ingresos, ¿ok? Mucho más duro a la gente de más ingresos, ciertamente, y obviamente cuando tú reduces esto sin ningún nivel de distinción, pues también se benefician más las personas de mayores niveles de ingresos. Entonces, hoy en día, a pesar de que se han desmontado algunos de los subsidios, sobre todo el fase 2, hay muchos otros que todavía están, con lo cual ese impacto del incremento de algunos precios, pues los subsidios que todavía están absorbe parte, es verdad, de la pérdida de empleo, pero también parte del incremento de precios. Cuando tú ves los futuros, Andy, hay buenas noticias. Tú ves los futuros de combustible y de la mayor parte de los alimentos, y a 12 meses no es que se ve una caída para volver a los precios pre-incremento o en el medio de la pandemia, pero sí estás viendo ajustes en la mayor parte de esos precios. Eso quiere decir, y con el impacto, con un tipo de cambio que está comenzando a apreciarse ligeramente a ese mini incremento, mini overshooting que tuvo con el tema de la pandemia y con el manejo de las cuentas fiscales, que está siendo mucho más prudente. Entonces, ciertamente también eso se va a aliviar con el tipo de cambio. Entonces, vamos a ver unos niveles de inflación que van a comenzar a retornar a sus niveles naturales, yo te diría que a mediados de año. O sea, no estamos hablando aquí de algo que va a ser para siempre. Entonces, lo que sí tenemos que tratar es, como bien tú decías, Andy, tratar de motivar el crecimiento económico, seguir con este tema del crecimiento, para que sabemos que el empleo, hay empleo que se ha impactado para siempre, y lo que tenemos que tratar de minimizar eso, focalizar esas ayudas de aquellas personas que quizás perdieron un empleo que va a ser difícil de conseguir por parte del gobierno, y mitigar los efectos de precio, esperar que estos efectos de precio pasen. Y como algo importantísimo, es seguir saneando las finanzas públicas, Andy, para poder ejecutar un plan de inversiones agresivo en los próximos 2 años. El tema del plan de inversiones gubernamental va a ser crucial. De hecho, Andy, si nosotros miramos la pandemia hace 100 años, ¿verdad? Cuando aquella fiebre española, ¿qué sucedió cuando pasó? Exactamente lo mismo, un boom. Los próximos 3 años hubo un boom de crecimiento, un boom de consumo, un boom de turismo, un boom de inversión. Lo que se vislumbra es bueno una vez que pase la pandemia, en términos del gasto de los hogares, en términos de inversión, en términos de crecimiento económico. Y eso claramente pues lo tenemos que descontar al día de hoy, y tratar de que las acciones que nosotros ejecutemos al día de hoy sean consistentes con ese futuro que es más prometedor y que no es negro. Y enfocarnos en los problemas clave, claramente está en el saneamiento de esas finanzas públicas, para poder acompañar un plan de inversión serio, fuerte y sostenido para los próximos 2 años. Evitando ya aquí caer en populismo macroeconómico, como el que reclaman algunos sectores que quieren que el gobierno baje los impuestos a los combustibles porque los precios son muy altos. Nosotros hemos explicado que el rol estabilizador que juegan los impuestos a los combustibles en República Dominicana y de fortaleza a la finanza pública no tiene parangón en la América Latina. Ha sido una variable clave de todos los procesos y programas de estabilización. Cada vez que nos hemos distanciado de ese criterio, caemos en una crisis, y no deberíamos estar promoviendo cambios en los impuestos a los combustibles que le compliquen la vida fiscal al gobierno. El gobierno lo que necesita es fortalecer sus finanzas públicas. Y en un país donde las figuras impositivas principales, que son el ITEVIS y el impuesto sobre la renta, están siendo afectadas por altísimos niveles de evasión. Si contamos con una fuente que son los impuestos a los combustibles, que son muy difíciles de evadir, eh, bajar uno de que para subir otro que sí es evadible sería un suicidio, un salto al vacío. Yo creo que el gobierno debe mantenerse firme, debe saber comunicar y explicar bien a la población. La población ha llegado a pagar en algunos momentos los precios de la gasolina 30, 40 pesos más por encima de lo que está pagando actualmente, cuando el salario era 40% más bajo,
O sea, no querramos vender la idea de que nos estamos aquí volviendo locos porque los precios de los combustibles no tienen presente. Eso es mentira, eso es mentira. Nosotros no podemos estar con esa cantaleta populista y el gobierno no puede estar dejándose influenciar por seres que habitan en las redes sociales que no tienen absolutamente nada que aportar, sino alimento para el caos. Entonces, debemos en ese sentido hacer una pausa, meditar, ser prudentes desde el gobierno y no dejarnos influenciar. Este es un año, como tú decías, Jackie, que va a ser un año de resurgimiento económico. Yo creo que si nosotros logramos avanzar seriamente con el proceso de vacunación, y digamos que para mediados de año tenemos el 50%, 55% de la población meta vacunada, que es posible si aceleramos los embarques de China. Y Estados Unidos alcanza los 200 millones de vacunados en los próximos 3 meses, digamos. Nosotros tendríamos una temporada turística sorprendente posiblemente a partir de noviembre, diciembre de este año. El banco ha estimado que nosotros podemos crecer 5, 5.5, 6% este año. Yo te voy a ser sincero. Mi impresión es que lo que se está viendo en Estados Unidos, con el empuje que viene en Estados Unidos, los pronósticos de crecimiento de 6,5 que se tienen previsto para Estados Unidos este año con una inflación tope de 2.4 y un desempleo de 4.6. O sea, son las metas que el mercado está estimando y que la Reserva Federal estima en materia de crecimiento. Con esos niveles de actividad económica y de ebullición y de euforia, nosotros no podemos descartar que la economía dominicana termine creciendo este año, sorprendentemente, por encima del 8%. A mí no me va a sorprender. Siempre y cuando aceleremos el proceso de vacunación. Por eso es que yo digo que gastar 100, 200, 300, 400 millones de dólares, lo que haya que gastar para vacunar al pueblo dominicano, eso es chele para lo que nosotros le vamos a sacar a esa inversión, porque eso hay que verlo como una inversión. Se lo vamos a sacar solo en 2 meses al final del año con incremento de turistas. Entonces tenemos que verlo así. O sea, no podemos dormir. O sea, si los demás países de América Latina se quieren dormir, que se duerman. Si México se quiere dormir con su lentitud y la chabacanería de su presidente, que lo haga, perfecto, uno lo respeta. Mejor nosotros, que todo esté lento. Y cuando los turistas digan, bueno, vamos a ver, ¿quiénes son los que más han vacunado? Chile. Chile, pues eso es tan frío. Eso es tenso ahí. Ahí no siempre sale el sol. Ahí los cambios de temperatura son bruscos. ¿Y qué más? Dominicana. ¿Cómo? El Caribe, voy para allá. Olvídate que voy para allá. Entonces, si lo vemos así, con ese racionamiento bien sencillo, ¿qué son 300 millones de dólares en vacunas? Aquí que discutiendo que si el gobierno está pagando mucho o poco. ¿Y cuánto vale una vida humana? Para que tú me estés poniéndole precio que si una vacuna de 19 o de 30. ¿Pero y qué análisis son eso? O sea, si hay que pagarla a 30, a 25, a 20, eso no importa. Lo importante es tenerla. Entonces yo creo que el gobierno en eso es que se tiene que enfocar. Esa es la principal medida de política económica que se puede tomar este año. No hay otra, más que el crédito del Banco Central. El Banco Central está volcado tratando de ayudar porque está viendo los datos. Por ejemplo, el crédito del sector privado, el consolidado, en los primeros 2 meses y 17 días de este año creció 662 millones de pesos. Dice, yeah, solamente contra 14.700 millones que creció en el mismo periodo el año 2020. Entonces te está diciendo que la demanda de crédito está como contraída y los bancos lo están sintiendo, como que no hay mucha actividad. Entonces, nosotros tenemos que atacar la variable que Keynes definía de los espíritus animales. Y para eso, tú tienes que vacunar. En este momento es vacuna, no hay otra. Y si este proceso de vacunación se va acelerando y todos los días el gobierno anuncia 70, 80 mil, 90 mil, yo le aseguro que la variable esperanza comienza a penetrar en los mercados
tanto locales como internacionales. Incluso los inversionistas de fuera nos van a ver como un país diferente, nos van a ver como es Chile. Así, pero espérate. Estos dominicanos se las traen porque se propusieron hacer esto. Mira cómo van. Este es un país para invertir, este es un país, yo creo en ese país. Entonces, esa es ninguna otra reforma. En este año no hay que hacer reforma. O sea, en medio de una crisis macro como la que estamos viviendo y sanitaria, olvídense de reforma, dejemos eso para el 22. Se diseña este año, pero se lanza en el 22. Ahora lo que hay es que la mejor contribución es la vacuna. Y atado a la vacuna, una aceleración del programa de inversiones públicas del gobierno. Vamos a hacer una pausa.